Bienvenidos a una clase más, el trazo del rastro del sábado en la Biblia. Si es un rastro, no se debe trazar, ¿verdad? Porque el rastro dejó su propia huella. Marcó su propio camino en la historia. Allí en la Biblia debe estar la línea. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en esta hora es seguir esa línea. El día santo se ve desde la primera semana de la creación en el 4000 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Son los literales que nosotros podemos sacar directamente de la Biblia al estar siguiendo este rastro sagrado, este rastro de obediencia. Trazamos nuestra línea de tiempo, ponemos aquí la línea representativa del tiempo. Aquí en Edén está la creación, la primera semana, y es el 4000 antes de Cristo. Aquí está el diluvio. El protagonista es Noé. Y el diluvio sucedió el 2000 antes de Cristo. Pasaron otros 2000 años y nació Cristo. A manera de referencia vamos a usar uno después de Cristo. Es el que hizo la división entre el antes de Cristo y el después de Cristo. La persona de Cristo hizo esta gran diferencia. En el 33 y medio, en el año 33 con 6 meses después de Cristo, muere Jesús. Aquí es crucificado. Ponemos aquí una cruz para representar la crucifixión. En el 34 después de Cristo, Esteban muere apedreado. Aquí también es donde termina una de las profecías de tiempo del profeta Daniel, la profecía de las 70 semanas. En el año 35, Saulo se convierte a Pablo. En el año 60, Pablo muere. Él murió decapitado. $25 años fue Pablo, fue predicador a los gentiles. De estos 25
35 años, desde el año 35 al año 60. Se cree, según los eruditos, que 14 años estuvo haciendo viajes misioneros. En el año 70, Jerusalén es destruida y su templo también. La ciudad es destruida y el templo. Y en el año 100 muere Juan. Los estudiosos manejan el 98 después de Cristo. Este es Juan, el visionario, el que escribió Apocalipsis. También escribió 3 cartas y un evangelio. Todos estos guardaban el sábado. Podemos encontrar versículos que van desde el año 4000 hasta el año 100 en la Biblia, rastreando la fidelidad del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. El domingo, como día de adoración, entra en escena después del siglo III. Nosotros vamos a rastrear desde el 4000 hasta el 100, y la historia muestra que el domingo se empieza a mencionar como día de adoración después del siglo III. Domingo como día de adoración en la historia, en la Biblia no está, en la Biblia no se puede rastrear. Domingo como día de adoración en libros de historia romana. De historia romana, de historia universal, allí se puede encontrar el domingo como día de adoración. En la Biblia no hay ningún versículo que pase la santidad del sábado al domingo, o que los apóstoles y los discípulos se hayan reunido para adorar en el día domingo. Los que quieran trazar o probar que los apóstoles y discípulos guardaron el domingo como día santo de adoración con versículos de la Biblia no podrán, porque los últimos registros de versículos están a favor del sábado hasta el año 100. La base del domingo como día de adoración es tradicional, está vinculada con la idolatría, con la adoración al sol. Más adelante voy a grabar un material donde voy a mostrar cómo el mismo pueblo hebreo, cómo adentro de los mismos sacerdotes que deberían estar consagrados a la adoración del Señor, deberían ministrar en sábado, ministraban en domingo, adoraban al sol en domingo, dentro de los propios israelitas. Cuando ellos apartaban la vista de Dios, cuando ellos se descarriaban, porque en repetidas veces vamos a ver que ellos caían, ellos pecaban, ellos hacían la idolatría, que es abominable y era prohibido y sigue siendo prohibido para el pueblo de Dios. Vamos a ver en algún momento
que Pablo, en uno de sus viajes misioneros, al estar en un pueblo, en un lugar con un grupo de personas, él asiste con ellos cada sábado a las sinagogas para enseñarles. Por 2 años y 3 meses se enfoca a fortalecer la fe de estos nuevos conversos. Y en algún momento, cuando habla de ese tiempo que le dedicó a estas personas, él lo menciona como 3 años. Así como Jesús, Pablo tenía de costumbre asistir los sábados a la iglesia. Desde que era muy pequeño lo llevaban, pues él mismo se nombra como hebreo de hebreos, y los hebreos tienen la facilidad, tienen la cultura de no haber fallado ni siquiera un sábado, de ir a la iglesia, de ir a aprender, de ir a adorar. Y Pablo es uno de ellos. Por sus 60 años no falló ningún sábado su asistencia a las reuniones de exaltación del Creador. En Hechos 17:2 podemos ver que Pablo acostumbraba ir a las sinagogas a debatir, a enseñar, a leer, a adorar, a saber más, a buscar más de Dios. Y Pablo, como era su costumbre, fue a ellos por 3 sábados seguidos y discutió con ellos. En Lucas 4:16 también vemos que Jesús tenía la costumbre de asistir los sábados a la iglesia. También él como hebreo, también Jesús como hebreo, también Jesús como judío, como israelita, no faltó ni un sábado a la iglesia. De pequeños, porque los llevaban; ya de grandes, pues ellos tenían que ir por sí mismos a adorar. Entonces la palabra en Lucas 4:16, donde dice que Jesús tenía de costumbre asistir a la sinagoga a leer, quiere decir que ningún sábado faltó en cuanto a su asistencia. Y en Lucas 4:16 fue la ocasión cuando se le dio a leer el rollo del profeta Isaías, y leyó una maravillosa profecía que lo cumplió él en ese momento que estaba leyendo, a la vista de todos los oyentes. Donde dice que Pablo era fariseo de fariseos, era hebreo de hebreos, es en Filipenses 3:5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Entonces, Pablo tenía de costumbre defender su fe. Cuando él era Saulo, era estricto observador del sábado. Era tan estricto, no había nacido de nuevo, no se había convertido, no había conocido a Jesús, que perseguía a los del camino, perseguía a los cristianos. Y cuando capturaba a algunos, cuando mataba a algunos, cuando agarraba de los cabellos a las hermanas, a las mujeres, y las arrastraba a las plazas para exponerlas, para avergonzarlas, él creía que rendía gloria a Dios al hacer esto. Si nosotros sacamos la cuenta de cuántos sábados hay en 2
años y 3 meses nos va a dar la cantidad. Hay 55 sábados por cada año, por 2 años nos daría 110, y en 3 meses hay 12 sábados, 4 por cada mes, nos daría la cantidad de 122 sábados. Durante todo este tiempo se mantuvo en un lugar y llegó un punto en que platicaba con todos, enseñaba al grupo todos los días de la semana. Después de este tiempo, Pablo es capturado, es llevado preso y se calcula que por 2 años más estuvo preso hasta que lo mataron. Entonces estamos estudiando los 4 últimos años de la vida de viajes misioneros de Pablo. Desde el capítulo 13 hasta el capítulo 20 se narra todos los viajes misioneros de Pablo y cómo sábado tras sábado era convocado para que vaya a enseñar a la gente, y eso era su método, esa era su cultura, esa era su manera. Por los 14 años estuvo él siguiendo ese patrón que se puede ver en los capítulos desde el 13 hasta el 20. En el capítulo 21 se narra su captura, cuando apela a César y cuando va a Roma, viaja a Roma o lo llevan a Roma para comparecer ante el César. Es narrado, esa parte es narrada en el capítulo 21. Pablo leía todos los días. Pablo predicaba todos los días. Entonces, y escribía también todos los días. Entonces nosotros, en la medida de lo posible, debemos hacer estas mismas acciones todos los días. Leer la Biblia, hablar de la Biblia, predicar, escribir, tomar apuntes, hacer nuestras notas para profundizar después más el estudio sobre este tema, algunas referencias que nos animen, que nos sirvan para desarrollar una fe más vigorosa en el Señor. De por sí la cultura judía era que los sábados se dedicara a la enseñanza. Entonces ellos tenían una escuela sabática. Al día de hoy nosotros escuchamos escuela dominical, porque ese es el día que promueven las iglesias que se han apartado de la fe de Pablo. Sin embargo, Pablo y todos los apóstoles y todos los judíos se les leía a Moisés cada sábado en la iglesia. Está en Hechos 15:21. Hechos 15:21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, en donde es leído cada día del Señor. Entonces la escuela bíblica debería ser llamada escuela sabática y no escuela dominical. Cuando nosotros leamos versículos como este donde dice que a Moisés se lee, cuando leamos versículos donde diga Moisés y los profetas, se refiere a la Biblia.
porque Moisés ya estaba muerto para este tiempo y la persona de Moisés no se puede leer, y la persona que hay que predicar y presentar como forma de salvación, como medio de salvación, no es la historia de la vida de Moisés, la biografía de Moisés, es de Jesús. Entonces, cuando dice que cada día de reposo se leía a Moisés, se refiere a la enseñanza en las sinagogas, en las iglesias. Hechos 19:8. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose, versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Así que la gente no ha cambiado mucho. Muchos se endurecen cuando se les quiere hablar del plan de salvación. Muchos no quieren, muchos no creen en estas cosas del cristianismo. Otros se atreven a maldecir a los cristianos, a hacer burla y a mofarse de ellos. Y no creyendo, maldiciendo el camino. El camino es el primer nombre que se le dio a los cristianos, porque en el camino iban contando su testimonio, iban hablando acerca de cómo ellos recibieron la salvación, de cómo ellos nacieron de nuevo y cómo ellos experimentan un gozo muy grande en donde sea que andaban, en cualquier camino, donde sea que los encontrabas en el camino, te hablaban del amor de Jesús. Por eso les llamaron el camino. Después se les empezó a llamar cristianos. El camino, los cristianos, es lo mismo. Nosotros debemos seguir ese patrón del inicio apostólico. En el camino debemos hablar de Dios a cualquiera que nos encontremos y presentarles el amor de Cristo. No creyendo algunos, maldiciendo el camino, burlándose de los cristianos, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, los 2 años y 3 meses que les comentaba, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hubo problemas con los que estaban en la sinagoga, y entonces Pablo dijo a los que le seguían a él, a los que simpatizaban con lo que él enseñaba en cuanto a que Cristo era el Mesías y en cuanto al plan de salvación que le llama el reino de Dios. Entonces se empezaron a reunir, empezaron a ir a discutir en las casas, en casa de uno que se llamaba Tirano. Por 2 años estuvo así, más los 3 meses que estuvo asistiendo en la sinagoga son 2 años y 3 meses. Cada día en la escuela, en las casas, en la casa de Tirano, discutían. Así que Jesús es para predicarlo todos los días, es para predicarlo en las casas, es para que nosotros aprovechemos cada momento para hablar de Cristo. Que se nos diga cristianos de tanto que mencionamos a Cristo. De allí viene la palabra cristianos. Que se nos diga los del camino, los cristianos del camino, de tanto que
cuando nos encuentran en el camino, en los caminos de Cristo, les hablamos a las personas. Los días de reposo se congregaban en las sinagogas y allí había enseñanza. Y los otros días de la semana, los días comunes, los que son 6 días para trabajar, Pablo predicaba en las plazas, en el Areópago, en los parques, en los caminos, en las casas y en donde sea que él estaba, en donde sea que él andaba, en donde sea que él se encontraba donde sea que él se encontrara gente. Nosotros debemos también hacer lo mismo. No pensemos que Cristo, que Jesús, que su evangelio solo se tiene que escuchar, solo se tiene que mencionar en las iglesias. Se puede hablar del amor de Cristo y se debe en todas partes. Algunos quieren creer y sentir que la seguridad de 4 paredes de una sinagoga linda, espaciosa, cómoda y popular es la que les dará seguridad del aprendizaje para crecimiento y les aumentará la fe. No necesariamente tiene que ser en 4 paredes, una iglesia linda, hermosa, grande, bien cómoda, para que nosotros podamos ir y adorar a Dios en espíritu y en verdad en su día, bendecido por Él, reposado por Él, hecho santo por Él. Entonces vemos que Pablo era un adventista, porque él era el que hablaba mucho del regreso, del segundo regreso de Jesús, y hablaba mucho de su primera venida, de su primer advenimiento. Él debatía, discutía para probar de que Cristo era el Mesías que debía venir. Pablo era un adventista cristiano mesiánico. Eso es lo que él defendía y presentaba en todo tiempo. Pablo, cuando era Saulo, no había entendido qué era entrar en el reposo espiritual de Cristo. No sabía qué era tener paz en el corazón como Cristo lo da por la obediencia que sus fieles le dan a su Creador. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no encontramos los 10 mandamientos en orden como están en orden en Éxodo 20. Pero sí podemos encontrar los 10 mandamientos solo en el Nuevo Testamento. Y algunos nos han dicho de que como no se puede encontrar los 10 enfiladitos, entonces dicen, es que cuando entró en vigencia el nuevo pacto se eliminaron los 10 mandamientos. No se eliminaron. La razón por la cual no están repetidos es porque Dios no ha cambiado su ley, los 10 mandamientos, lo que ha escrito con su dedo, lo que ha dicho desde el principio, eso sigue vigente. Pero sí está en el Nuevo Testamento los 10 mandamientos, y el cuarto que habla sobre el día del Señor sí está. Y Pablo es un as, es un experto al momento de adornar la interpretación del reposo espiritual en Cristo. Era tan versado en ese tema que escribió bastante sobre ello. Lo escribió en Hebreos capítulo 4.
En Hebreos capítulo 4, Pablo habla acerca del cuarto mandamiento y su aplicación espiritual. El texto en donde Pablo engloba los 2 años y 3 meses como 3 años, a esto se refiere como 3 años, es Hechos 20:31. Por tanto, velad, dice él, buen consejo, acordándoos que por 3 años no he cesado de amonestar, entregado al trabajo misionero, con lágrimas a cada uno. También le tenía puesto sentimiento a lo que él hacía. Así que todos los que tengan amor a la obra, amor a las almas, amor al prójimo, tienen que ser buenos imitadores del apóstol Pablo, que fue apóstol a los gentiles. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Permanece, por tanto, un reposo. Si Pablo dice que permanece un reposo, quiere decir que ha estado allí desde siempre. Recordemos que el Evangelio es un Evangelio de salvación, de buenas nuevas, y es eterno. El Evangelio no ha cambiado. La orden de amar, la orden de respetar, la orden de poner a Dios en primer lugar, tanto su reino como su persona, como su justicia, como todo lo que es de Él, ha sido el mismo desde siempre. Cuando nosotros analizamos a fondo todo esto, nos damos cuenta que el mensaje de salvación no ha cambiado y la forma de salvación tampoco. Ha sido por fe. Entonces permanece un reposo. Este reposo no se originó con el nuevo pacto. Aquí es donde muchos se confunden. Muchos piensan que el reposo espiritual en Cristo se originó en el Nuevo Testamento, se originó con su llegada, se originó con el nuevo pacto. No. Los salvos del Antiguo Testamento también supieron qué es el gozo cristiano, también supieron qué es reposar espiritualmente en Cristo, también disfrutaron su vida cristiana como los nacidos de nuevo en el Nuevo Testamento lo disfrutan. No se originó con el Nuevo Testamento. El reposo espiritual no se originó con su muerte, no se originó con su resurrección, no se originó con su ascensión, no se originó cuando Jesús, fue al cielo y entró en el lugar santísimo, en el segundo compartimento, como nuestro sumo sacerdote inmortal allá en el cielo. No se originó en ninguno de estos eventos, sino que ha estado siempre disponible el reposo de Cristo. Y este es el tema de Pablo en Hebreos capítulo 4. Permanece un reposo, dice él. Cuando se habla del nuevo pacto, se está hablando de la nueva oportunidad que nosotros, los del Nuevo Testamento, tenemos para obedecer a Dios en sus 10 mandamientos. El pueblo israelita hizo un voto de obediencia. Muchos, la mayoría, lo rompieron, faltaron a ese voto, invalidaron el voto. No fue Dios el que invalidó el pacto, sino que el pueblo es el que falló. Los que no ejercieron fe, los que no creyeron, son los que no entraron en su reposo. Pero los que sí entraron en su reposo, los que sí ejercieron fe,
los que no desobedecieron, los que sí creyeron, sí entraron en su reposo. Hebreos capítulo 11 enlista a muchos del Antiguo Testamento que entraron en ese reposo original y que todavía permanece para nosotros, y nosotros podemos entrar también en ese reposo. Cuando entró el nuevo pacto en vigencia, se nos extendió la segunda oportunidad, una oportunidad a nosotros de obedecer. Cuando eso entró en vigencia, no eliminó los 10 mandamientos o algún punto de ellos, porque si hubiese eliminado a los 10 mandamientos o algún punto de los 10 mandamientos, nosotros vendríamos a quedarnos sin ley, seríamos amorales, seríamos libertinos, seríamos personas sin ley que pueden hacer lo que quieran y que tienen plena libertad de romper cualquier regla que tienda a traer orden en la sociedad y en la vida. Y eso no puede suceder, eso no puede ser posible. Pasamos a Hebreos 4:2. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Esto es un versículo que prueba que el Evangelio existe desde el Antiguo Testamento. Evangelio son buenas nuevas. A nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Son ellos los primeros a los que se les anunció que vendría un Salvador, que vendría un Redentor. Tanto en su primera venida como en su segunda venida. Los del Antiguo Testamento entendieron ambas venidas. Por eso la fe es adventista, porque es en el advenimiento. La esperanza es Cristo, la solución es Cristo. El personaje que nos quita la ceguera espiritual, la enfermedad espiritual, la debilidad espiritual y todo lo que nos molesta y lastima es Jesús. El Evangelio es eterno. No hay nada nuevo en cuanto al Evangelio. Es la misma predicación, como lo escribió Juan. Juan dijo que el mandamiento que él está escribiendo de amarse los unos a los otros no es nuevo. Y sí es cierto, no es nuevo, ha existido desde siempre. El amor es lo que debe imperar entre la humanidad, entre la sociedad. El sabio Salomón tiene un proverbio donde dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y mientras más profundizamos el estudio, más venimos a darnos cuenta de que esto es cierto. No existe nada nuevo debajo del sol. Todo lo que ha acontecido se ha estado repitiendo en ciertas etapas de la historia. Entonces, cuando nosotros leemos lo escrito en la Biblia, entendemos esas historias, se nos hace muy beneficioso compararlos con los eventos proféticos, muy beneficioso compararlo con lo que está sucediendo para que nuestra visión se amplíe. En Hebreos 4:3 dice:
los que hemos creído. Pablo se está incluyendo allí. Los que hemos creído entramos en su reposo. ¿Y cómo entraron en su reposo espiritual los del Antiguo Testamento? También por creer. Los que hemos creído entramos en su reposo. En el versículo 2 yo leí: a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Así que como funcionaba el plan de salvación a ellos, para ellos, así también funciona para nosotros. Los que hemos creído entramos en su reposo. La salvación es por fe, ha sido por fe y seguirá siendo por fe. El que no entiende la bendición del sábado y la bendición de la obediencia de guardarlo, todavía está en su etapa de Saulo. El que no tiene el gozo de la salvación es como Saulo cuando andaba persiguiendo. Nosotros entonces debemos pasar al siguiente nivel, así como pasó Saulo. Desde pequeño lo presentaron en la iglesia, siguió todos los ritos y las ordenanzas, fue circuncidado, cumplió todo, y cuando fue creciendo fue un fariseo estricto, un hebreo estricto. Ya dijimos que él no faltó ningún sábado, porque así son los judíos, así es la cultura judía. Ellos trabajan por 6 días y el séptimo día lo dedican para ir a las mezquitas, a las sinagogas, a los templos, a los lugares de reunión. Y así era Pablo. Pero durante todo ese tiempo, hasta sus 35 años, no había entrado en el reposo espiritual, no había descubierto el gozo del Señor. Seguía buscando una paz en otras partes. No conocía a Jesús, no sabía que Jesús es el que daba la paz. Hasta que Jesús se le presenta, diciéndole Jesús a Pablo, a Saulo, de que al perseguir a los cristianos es como que le persiguiera a él. Y entonces Saulo reconoce a Jesús, le pregunta a Jesús qué debe hacer, se convierte, le indican lo que debe hacer, entonces ya entra en esta experiencia espiritual que narra en el capítulo 4 de Hebreos, y va explicándole a otras personas lo lindo que es conocer a Jesús, lo lindo que es experimentar esa paz, esa salvación en Él. Esto va aunado a la obediencia, va aunado a la práctica. Tengo que respetar el 4º mandamiento. Tengo que hacerlo en lo físico para que se combine con lo espiritual, para que haya un balance en mi ser, en mi mente, en mi todo, de cómo mi obediencia me trae esa seguridad de que estoy haciendo la voluntad del Padre, de que estoy respetando el 4º mandamiento que dice que debemos adorar al Creador el 7º día. Todo esto lo entendió Pablo y lo explicó muy detalladamente en este capítulo 4 del libro de Hebreos. Y en el versículo 4, Hebreos 4, es donde él repite el 4º mandamiento. Lo mismo que está en Éxodo 28 al 11, que es el 4º mandamiento, Pablo lo repite aquí.
Aquí es entonces donde nosotros podemos encontrar dónde está registrado el cuarto mandamiento en el Nuevo Testamento. Aquí se describe cómo es que obedeciendo el cuarto mandamiento, obedeciendo a Jesús en lo tocante al sábado, nosotros entramos en su reposo espiritual. Y los fieles del Antiguo Testamento no entraban en su reposo espiritual, en el reposo espiritual de Cristo, cuando ellos obedecían el cuarto mandamiento, cuando ellos atendían lo tocante a este cuarto punto de la ley. Por supuesto que sí, es para todos. Ese reposo permanece hasta hoy. El reposo físico se hace completo al entrar en el reposo espiritual. También lo puedo decir de manera invertida. El reposo espiritual se hace completo al reposar de manera física. Ambas cosas son requeridas, ambas cosas son necesarias. Nuestra voluntad y nuestra fe, nuestro intelecto y nuestro corazón. Tiene que tener esto un perfecto balance para que nosotros podamos llegar a experimentar la paz que solo Cristo puede dar, que solo en Él se puede encontrar. Entonces Pablo murió decapitado en el año 60, viviendo todo esto, creyendo todo esto, enseñando todo esto y registrándolo en sus cartas para que a nosotros nos llegue esta bendición, esta información, esta realidad. Entonces, en el diagrama original, en el diagrama del inicio, dijimos que íbamos a rastrear la obediencia del cuarto mandamiento hasta el año 100. Entonces, en el año 100 es donde muere Juan. Juan muere de muerte natural, muere viejito. En Apocalipsis 1:10, Juan menciona que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, el día del Señor, solo con la Biblia, es el sábado. En una ocasión me presentaron un versículo, este versículo en una versión de Biblia que decía: yo estaba en el domingo en visión. Yo estaba en visión en el día domingo. Qué bueno que esta versión dejó de salir, porque la idea original, las palabras originales de Juan cuando escribió Apocalipsis 1:10 yo estaba en visión en el día del Señor. Así queda, en el día del Señor. No admite el nombre de un día, ni del sábado ni del domingo, porque lo que él dijo no se estaba refiriendo al nombre del día, sino al título del día. Solo con la Biblia sabemos que es el sábado, y así lo debemos seguir respetando. Si la traducción correcta, si el mensaje directo de Juan, si la intención de Juan fuera decir él allí domingo o primer día, entonces este debate
de cuál es el día del Señor terminaría con este versículo, porque este versículo, el mayor visionario, el que trajo más número de profecía y más amplia profecía, ya lo estaría revelando. Aunque dejaron de salir esas versiones, esta versión, aunque dejó de salir Biblias donde diga en Apocalipsis, donde dice en Apocalipsis 1:10 el día domingo, podrían otra vez presionar para que se vuelva a sacar. Entonces, este tipo de profundización como el que estamos haciendo aquí serviría para que nosotros entendamos de que la Biblia desde el año 4000 antes de Cristo hasta el año 100 respalda el día sábado como día del Señor. Aquí tenemos el último versículo del apóstol Juan, que murió cerca del año 100, y con la muerte de Juan termina el período de la primera iglesia, que es la iglesia blanca, la iglesia de Éfeso. El primer amor de la iglesia de Éfeso es lo que nosotros deberíamos tener. Entonces, solo con la Biblia nosotros podemos darnos cuenta de que está respaldado de que los discípulos y los apóstoles guardaron el día santo del Señor y así enseñaron a la gente. Los 200 años que están en este espacio, se entiende de que los discípulos y los discípulos de los discípulos siguieron el ejemplo de estos personajes claves y sus doctrinas, porque hasta el año 300 se empieza a entender, a ver y saber. Hasta aquí es donde se puede rastrear el inicio del domingo como día del Señor. Espero que este estudio les sirva para fortalecer su fe en cuanto a la vigencia de los 10 mandamientos, en cuanto a la santidad del sábado, en cuanto a la importancia del cuarto mandamiento y cómo es que Jesús, su familia, María y José, sus 12 apóstoles, el apóstol extra, el apóstol abortivo que es Pablo, todos ellos siguieron esta línea de fe, guardaron el sábado. Esperemos haber logrado nuestro objetivo de trazar el rastro del sábado en la Biblia desde el año 4000 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Que Dios lo bendiga mucho y que lo siga guiando en la profundización de su estudio para que su fe resulte fortalecida.